Buenos días, bienvenidos. En este caso, en este vídeo vamos a ver cómo hacer con Python un desplegable. Lo primero que voy a hacer, voy a arrancar el programa, vamos a ver lo que hace el programa y así, si os interesa, os quedáis en el vídeo y si no, no os quiero tampoco hacer perder el tiempo. Bueno, lo primero que vamos a hacer una interfaz de este tipo con dos pestañas. Luego en la segunda pestaña vamos a poner un desplegable de este tipo donde va a haber una serie de contactos. Cuando nosotros vayamos añadiendo los contactos, elegimos uno, le damos a añadir contacto, se genera un segundo botón, añade aquí el contacto y vamos añadiendo todos los contactos. Elegimos otro. Y cuando ya tenemos los contactos, incluso si generamos un contacto duplicado, vemos que está aquí duplicado. Cuando generamos el grupo, creamos un grupo con estos contactos en concreto. De una lista más grande, pues creamos un grupo con esos contactos. Y eso lo que hace es que lo guarda en un archivo que se llama gwasap, que es este tipo, que es este archivo, que como vemos aquí, hemos puesto los documentos y está aquí los que hemos añadido: Ricardo, Departamento de Comercio, Familia Marín, y el que tenemos duplicado, Cocoon, que aparece una sola vez, ¿vale? Y aquí tendremos el documento generado con el grupo. Bueno, pues ese es el objetivo de este ejercicio y eso es lo que pretendemos hacer. Para ello, lo primero, hemos visto que teníamos dos pestañas, ¿vale? Por lo tanto, vamos, en primer lugar, como siempre, vamos a importar las librerías que necesitamos. Estamos trabajando con Tkinter, que es una librería para crear interfaz de trabajo. Vamos a utilizar Panda para guardar ese archivo en el CSV. Bueno, el time en realidad no lo vamos a utilizar. Vamos primero con la creación de la ventana. Siempre en Tkinter se crea una ventana donde vamos a crear la interfaz y le ponemos un título. Ventana, que es la variable, como hemos llamado nosotros a la ventana, es un objeto Tkinter, y ese objeto ventana le ponemos un title WhatsApp. ¿Vale? Hasta ahí bien. Como siempre, las ventanas se tienen que poner con un loop que nos deja ahí en standby. Aquí al final siempre este loop que nos cierra la ventana cuando, mejor dicho, la deja abierta mientras hacemos las funciones que definamos dentro de esa ventana. ¿Qué necesitamos lo primero? Lo primero, vamos a crear un notebook. Es decir, para poder hacer las pestañas necesitamos crear un notebook en Tkinter. Por eso hemos importado esta librería TTK. La llamamos notebook y creamos en la ventana, creamos ese notebook, ¿vale? Ese notebook lo vamos a crear con una grilla, con un grid que nos va a permitir colocar los objetos en fila y columna. Ahora vamos a crear las dos pestañas. En esto voy rápido, tenemos otro vídeo que se ve cómo crear las pestañas. La llamamos PES0. En Tkinter creamos un frame, un marco dentro de Notebook. Pestaña 1, también dentro de Notebook. Le ponemos un título a pestaña 0, le vamos a llamar mensaje. A pestaña 1 la llamamos segmentación. Evidentemente se puede poner el nombre que se quiera. ¿Qué más vamos a hacer a continuación? Bueno, pues ya empezamos con las funciones. Lo primero, nosotros ponemos en el desplegable una lista, y para no crear la lista podemos importarla directamente de un CSV, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a importar una lista de un archivo CSV. Para ello vamos a utilizar la librería Panda, y entonces lo primero que hacemos es lo vamos a llamar nuestros contactos y vamos a utilizamos Panda, hacemos un read de un CSV, leemos un CSV que hemos llamado gwasap CSV, donde están nuestros contactos, ¿vale? Es un archivo que hemos generado manualmente o importándolo o lo que sea. Ese archivo, que se llama nuestros contactos, vamos a ponerlo con un encabezado que sea contactos, ¿vale? Y lo vamos a guardar en contactos CSV. A partir de aquí creamos una lista de contactos y vamos a ir pasando por todos los contactos que hemos importado uno a uno.
y los vamos a ir añadiendo a esta lista que hemos creado aquí de contactos. Repito un poco lo que hemos hecho. Primero leemos el CSV. Luego esa lectura le ponemos un encabezamiento que llamamos contactos y lo guardamos en esta variable contactos CSV, una variable temporal. Ahora vamos pasando esa variable temporal uno a uno y lo vamos añadiendo a una lista. Creamos así una lista con la que vamos a trabajar a partir de ahora. Bueno, vamos ahora a crear un label, es decir, una etiqueta dentro de esta primera pestaña, o mejor dicho, de esta segunda pestaña que hemos llamado PES1, la creábamos por aquí, aquí creábamos la PES1, ¿vale? Pues le decimos, vamos a crear un label en PES1 con este texto. Elige el desplegable, añade tal. ¿Dónde lo colocamos? En la fila 1, por eso en la grilla le guardamos la fila 1, la columna 0 y le ponemos un padding de 10, un margen interior de 10. A continuación ya vamos a crear el cuadro de combinado o el cuadro desplegable, el combox. Le llamamos combo ejemplo y le decimos que es un objeto TextInter, combox. Lo colocamos en la pestaña 1. Le decimos que en valores va a ser lista de contactos. Es decir, vamos a insertar los valores de lista de contactos que hemos generado aquí. Esta lista de contactos que aquí la definimos, aquí vamos añadiendo los valores. Vale, pues aquí ya la utilizamos y le decimos los valores de nuestro combox van a ser los de la lista que hemos creado. Le ponemos una letra Poppins de 12 y le decimos que lo vamos a guardar esto en una variable que se llama mi selección. Por lo tanto, si lo guardamos en una variable que se llama mi selección, tenemos que definir esa variable mi selección aquí arriba. ¿Vale? Y mi selección la decimos que es una variable string, una variable de texto. Muy importante porque si no estamos trabajando con objetos y si no lo hacemos así, luego no nos vamos a poder llevar esa variable. Bueno, vamos a crear ahora otro label. Aquí debajo, por ejemplo. Que se llame añadir al grupo y lo colocamos arriba, ¿vale? En la fila 1. Ya solo nos queda añadir el botón. Le damos control C aquí, añadimos el botón y le decimos botón contacto, es un objeto botón, lo colocamos en la pestaña 1, le ponemos el texto añadir contacto en color negro, fuente Poppin 12 y ahora le decimos comando enviar contacto. Es decir, cuando pulsemos el botón se va a ir a la función enviar contacto. Le decimos que está en la grilla en la columna 0, en la columna 4, mejor dicho, en la columna 0, fila 4, y le ponemos un padding y le decimos que se extienda strikey a lo ancho. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora tocaría definir esta función. Definir enviar contacto. Vale, la definimos siempre por aquí arriba. ¿Y qué es lo que ponemos aquí? Bueno, aquí con esto estaría ya funcional el programa. Vamos a poner aquí un pass, es decir, que no haga nada cuando llegue ahí, y en una segunda fase del vídeo vamos a poner aquí un apartado que me parece interesante, que es ir haciendo la selección y guardando el contenido. Pero antes de eso vamos a ejecutarlo. Me parece que falta por aquí algo en concreto. Nosotros, bueno, más adelante lo pongo. Vamos a ejecutar a ver si funciona bien. Vale, se me ha abierto por aquí y aquí ya tenemos nuestro, efectivamente, mensaje, segmentación, y aquí ya nos ha cogido los elementos y tenemos aquí todos los elementos de contacto. Si elegimos uno, le damos a añadir
y de momento no hace nada porque este botón lo tenemos todavía inhabilitado, pero ya hemos creado el COMBOX, ¿vale? Ahí ya tenemos el combo. Ahora que, claro, este combo no nos sirve para nada si esta selección no la vamos almacenando en algún sitio o tiene alguna funcionalidad, ¿vale? Entonces vamos a añadirle ahora las funcionalidades a estos botones, a estas selecciones. Lo primero que vamos a hacer dentro ya siempre de la función, vamos a vamos a necesitar en primer lugar convertir esos objetos que teníamos, objetos typeinter, en variables. Por lo tanto, le decimos que vamos a crear una variable select, que va a ser una variable string, una cadena de caracteres, y mi selección, que la traíamos de aquí. Vamos a ver dónde estaba mi selección. Mi selección, aquí, esta variable que estaba en el combo, es decir, lo que yo seleccione en el combo, conviértemelo en texto, agarra ahí el texto y lo vamos a ir incluyendo, lo vamos a ir añadiendo en una lista que vamos a llamar lista label. Esta lista label la tenemos que definir, es importante que la tengamos definida y tiene que estar, la vamos a definir, bueno, fuera del programa, por aquí, por ejemplo, da igual. Aquí definimos la lista, ¿vale? Esa lista tiene que estar definida porque si no, cuando vayamos a utilizarla nos va a decir que no está definida, ¿vale? Le decimos que lista label es una lista y a esa lista le vamos a ir añadiendo una serie de valores de select, ¿vale? Entonces, cada vez que le demos al botón va a añadir el valor que tengamos seleccionado. Para comprobar que efectivamente va almacenando los botones, vamos a ponerle, por ejemplo, aquí un print lista label, y así me va cogiendo todos los valores. Al hacer aquí un lista label.append de este select, de esta selección, de este texto que hemos cogido de mi selección, lo convertimos en texto y este lo vamos añadiendo a lista label con un append, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es imprimir esa lista por pantalla para ver que va funcionando bien. Esto al final no haría falta, este print no es necesario porque lo vamos a presentar en un label. Y ahora vamos con ello, vamos a presentar en un label. Lo primero que necesitamos, vamos a hacer una interacción for, donde vamos a poner, partimos de un valor i y vamos a ir recorriendo toda la lista Por ejemplo, cuando lleguemos aquí hacemos la primera selección, lo convierte en texto, lo añade a la lista, lee el primer elemento, solamente hay uno. Así que lee el primer elemento y ¿qué hacemos con ese primer elemento? Bueno, pues lo queremos presentar por pantalla, así que vamos a hacer una etiqueta grupo, vamos a llamar etiqueta grupo. Voy a pegar para evitar errores tipográficos. Aquí. A esa etiqueta grupo es un label que colocamos en la pestaña 1, vamos a poner un texto que ponga incluido y a continuación le vamos a poner el select, es decir, ponemos este corchete name y a este name le vamos a decir que es el select que hemos ido añadiendo aquí, ¿vale? Entonces la selección me la incluyes cada vez que pase. Entonces, en la primera pasada me incluye el primer select. En la segunda pasada me incluye el segundo select y así. Y con eso vamos imprimiendo todo lo que vamos añadiendo a la lista. Lo ponemos con eso, lo ponemos en el grid y aquí he hecho un pequeño truquillo que le he dicho, bueno, imprímelo en la fila esta. Le he puesto R porque si nosotros lo imprimimos en la fila 5, por ejemplo, lo va a imprimir en la 5, pero cuando pase la siguiente vez lo va a volver a imprimir encima en la 5. Entonces, para que, como esto es una interacción y va a pasar muchas veces cada vez por una selección que vayamos haciendo, quiero que me vaya poniéndolo uno a continuación de otro, vaya añadiendo las listas. Para eso he hecho, como digo, un pequeño truquillo, que lo que he hecho es que le he hecho una variable R y esa variable la he llamado 4, que es la posición que quiero más, y he contado los elementos que hay, len
los elementos que hay en la lista. De esta forma, cuando pase por el primero, va a contar aquí 1 y me va a decir 4 más 1, 5 y me lo va a colocar en la 5. Cuando pase a la siguiente vez, como ya le volvemos a dar al botón y ya en la lista tenemos 2, pues entonces me va a poner aquí 4 más 2, 6 y me va a imprimir a continuación en el 6. Así lo va imprimiendo uno detrás de otro. Y por último, quiero que cuando aparezca en la primera vez, la primera impresión, me cree un botón que sea el que me sirva para guardar la información. Entonces voy a crear un botón aquí que solamente va a aparecer después de la primera selección, porque claro, como esto está en una función, esta función no se va a leer hasta que no le demos al botón de abajo, hasta que no le demos a añadir la primera vez, ¿no? Pero cuando ya añada la primera vez, vamos a crear un botón que se llame grupo, que es un objeto botón, que lo vamos a colocar en la pestaña 1 y que va a poner esto en el texto, segundo crear grupo, con estas características, y vamos a crear otra función. Claro, todos los botones tienen que tener una función, en este caso crear grupo, por lo tanto tenemos que definir otra función. No hace falta que la creemos dentro de esta función, la podemos crear fuera porque las funciones, como digo, se van a ejecutar solamente cuando le demos a la acción del command. Por lo tanto aquí vamos a crear la función crear grupo y de esta forma cuando le demos al botón podemos hacer una acción. Esto ya funcionaría y ahora nos falta que cuando nosotros le demos al botón, este segundo botón añada algo. Vamos a ver cómo va funcionando ya el programa. Le damos al run aquí abrimos el programita, tenemos aquí nuestras pestañas, la segunda pestaña, aquí tenemos los diferentes elementos del combo, elegimos uno y le damos a añadir. Fijaros, ya en la segunda vez ya nos ha aparecido este botón, nos lo ha añadido aquí. Ahora a continuación elegimos otro, añadimos otro contacto y así vamos añadiendo los contactos. Si os fijáis aquí, va creando la lista y va añadiendo a cada lista uno de los elementos que vamos seleccionando. Por lo tanto, por eso lo va añadiendo aquí, porque como ahora es 3, cuando añadamos otro elemento, vamos a poner el mismo que hemos hecho antes, este por ejemplo, le damos a añadir otro elemento, aquí ya lo tenemos que lo cuenta en el 4, lo mete en la fila 4 más 4, 8, lo mete en la fila 8 porque es el elemento 4. ¿Vale? Aquí como vemos tenemos duplicado el elemento. Ahora cuando le demos a crear grupo, lo que queremos es que nos guarde todos estos elementos que hemos seleccionado, nos los guarde en un CSV y al mismo tiempo elimine lo que hayamos duplicado por error. ¿Vale? Porque si, bueno, este grupo es pequeñito, pero si vamos añadiendo mucha gente, puede que creemos un duplicado de contactos y que nos puede perjudicar luego. Bueno, pues ahora vamos a crear un CSV en crear grupo. Aquí que era este botón, cuando aplicábamos este botón, nos íbamos aquí a crear grupo. Bueno, pues ahora ahí en crear grupo lo primero que vamos a hacer es, vamos a quitar los duplicados. Para eso utilizamos esta función set, es decir, a lista label, que es la que hemos ido generando aquí. Esta lista label que íbamos haciendo aquí un append, íbamos añadiendo todos los elementos de select, lo íbamos añadiendo a la lista label, pues le decimos, hacemos un set y lo guardamos en grupo sin, ¿vale? Así que ya tenemos ahí guardado, esta lista la tenemos guardada, pero sin duplicado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una interacción aquí for, aquí dentro, for. ¿Y qué es lo que haga esa interacción? Pues esa interacción lo que va a hacer es guardarme todo el contenido que tenemos en grupo sin. Aquí. Entonces creamos un for que empieza en X element, va a ir recorriendo el grupo sin, es decir, toda la lista esta ya sin duplicado, por eso la hemos puesto aquí como grupo sin, y
deberíamos tenerla definida por ahí la función esta. Esa lista debería estar definida, probablemente nos dé un error si no la definimos antes. Esta de grupo sin. Bueno, vamos a ir recorriendo, como digo, este grupo sin y lo que vamos a hacer es un diccionario. Creamos un diccionario que vamos a poner con encabezado contacto y vamos a ir añadiendo todos los elementos que vayamos pasando. Primer elemento lo mete en contacto, sigue el segundo y así. Ahora, con el pandas, lo que hacemos es que hacemos un data frame y vamos en mi diccionario, este que hemos creado aquí, vamos a poner en columnas contactos sin número índice y a este CSV que hemos llamado GWhatsApp lo vamos a hacer un mod A. Este mod lo que hace es que va añadiendo cada vez contactos. Cada vez que hagamos una pasada va añadiéndolo sin borrar el contenido que haya ya. Y le quitamos en principio el encabezado porque está en un bucle. Si pusiéramos el encabezado nos va a dar un error. Por lo tanto aquí tenemos que quitarle el encabezado. Y de esta forma tendremos terminado el programa. Debería funcionar tal como lo hicimos anteriormente. Voy a probarlo. Le damos aquí a un run. No sé si me falta alguna lista por definir, es probable. Vamos aquí. Elegimos uno. Aquí lo añade ya. Vamos al siguiente. Añadimos. Ya tenemos dos contactos. Siguiente. Añadimos. Antes de crear el grupo, voy a abrir aquí en la carpeta. Voy a buscar el GWhatsApp, este que hay aquí. Lo voy a borrar. Lo suprimimos, ya no está. Y ahora lo que hacemos es que cuando aquí estábamos ejecutándolo, ahora cuando le demos a crear los contactos, los va a crear con mi casa, Paco y Rafael. Se supone que ya está por aquí. Aquí está ya. GWhatsApp y aquí están los contactos creados. Para resumir, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues hemos creado una ventana. A esa ventana le hemos puesto en dos pestañas. A la segunda pestaña, en la segunda pestaña hemos incluido un label y sobre todo un combo. De ese combo le hemos puesto un botón que cuando le da hacemos una selección. ¿Qué es lo que hace? Va añadiendo a una lista todo lo que vamos seleccionando, lo va guardando en una lista, lo va presentando con un label por pantalla, con un label aquí con una suma de los elementos para que vaya poniéndolo uno debajo del otro. Se genera otro botón para guardarlo y cuando le damos al botón, pues esa lista le quita los duplicados y nos la guarda en un diccionario y ese diccionario lo guardamos en un archivo CSV que hemos llamado GWhatsApp. Bueno, espero que haya resultado interesante. Hemos visto varias funcionalidades que se pueden utilizar de forma combinada y bueno, nos vemos en los siguientes tutoriales. Un saludo.